Buenas tardes, ¿cómo están? Ofrecemos un ratito de nuestro día a Jesús para escuchar su palabra, para compartir nuestra oración. Estamos todavía leyendo el capítulo cuarto del Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Es difícil no recordar aquella noche de oración a la que nos invitaba el Papa en marzo, al inicio de la pandemia, esa noche de soledad en la Plaza de San Pedro, donde precisamente él leyó este pasaje. Y hay que imaginar la situación de los discípulos en medio de estas corridas, de las multitudes que apretujan a Jesús, tener esta oportunidad de apartarse, subirse a una barca, adentrarse en el mar. Seguramente habrá sido una experiencia como de descanso, de expectativa, de un momento de calma. En medio del mar, ellos solos y con Jesús. Casi no se puede uno imaginar nada mejor. Sin embargo, en medio de eso, se despierta la tempestad, se pierde la calma, empieza el miedo, el temor por la propia vida. Y para colmo, en esa situación se dan cuenta que Jesús está durmiendo, está como desinteresado, y precisamente eso lo lleva a hacer esta pregunta que uno diría es hasta por lo menos irreverente, preguntarle a Jesús, reconocer que es el Maestro, acudir a Él. Esto significa que algo de fe tendrían en Él, aunque después se preguntan quién es este. Queda todavía la necesidad de seguir profundizando en la personalidad de Jesús, pero lo despiertan confiando, lo llaman Maestro, pero la pregunta es muy dura: ¿no te importa que nos ahoguemos? Una sensación a lo mejor hasta egoísta: ¿de qué nos sirve seguirte, estar con vos, si no sos capaz de protegernos? Uno aquí podría detenerse y pensar en tantas situaciones en las que uno mismo sintió o conoce quienes han sentido el abandono, la ausencia y a lo mejor hasta el desinterés, pensar o sentir: esto a Dios no le importa, esto que me pasa, esto que nos pasa, está ausente, está durmiendo. Para un rato lindo de oración, me parece, esta sensación de los discípulos: Maestro, ¿no te importa? Jesús les responde con otra pregunta: ¿por qué tienen miedo? Probablemente algo de esto también decía el Papa ya por el mes de marzo. Probablemente el haber puesto demasiado la confianza en los propios proyectos, en las propias fuerzas, en la propia experiencia. Los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, conocían el mar y sus tormentas. Probablemente tiene que ver con eso, con descubrir que todas las seguridades humanas construidas por uno mismo, por los demás, por la sociedad, llega un momento en el cual no son suficientes, no terminan de darnos precisamente la seguridad que esperábamos que nos dieran. Y Jesús sigue esta respuesta que les da con la pregunta: ¿por qué tienen miedo?, con otra pregunta: ¿cómo no tienen fe? A lo mejor esta segunda pregunta ya es una respuesta. Parece que lo que pasó en todo caso es que se perdió la confianza en este Señor, al que llaman Maestro, al que todavía no conocen suficientemente como para reconocer que es el Señor, que no hay cosa que se le escape
de las manos, que es Dios mismo hecho hombre, bueno, etcétera, cosas que nosotros en nuestra oración una y otra vez hemos tratado de reconocer, de recuperar, de hacer que sea no solo un conocimiento intelectual que podemos tener, sino cada vez más una experiencia. Es el Señor, es mi Señor, y no hay cosa que pueda pasarme que le sea ajena, y mucho menos este temor de que no le interese, que no le importe lo que nos pasa. A este Jesús, que siendo Dios, para mostrarnos cuánto nos ama, es capaz de entregar su propia vida. Entonces uno puede decir así, es verdad que realmente sí le importa, sí le interesamos. Ojalá podamos con serenidad recordar las tormentas por las que hemos pasado, recordar con serenidad las veces que hemos perdido la confianza en nuestras fuerzas, en las seguridades que uno mismo o quienes nos rodean o la sociedad nos proponen como ciertas y verdaderas, y haber encontrado que realmente no lo son tanto, y en todo caso en esas experiencias haber encontrado que el único que nos sostiene es Jesús. Recordar, digo, nuestras experiencias, porque seguramente una u otra habremos tenido nosotros mismos o personas que conocemos, y esto nos va a permitir volver a fortalecer nuestra fe, disponernos a celebrar los momentos de paz que solo Dios puede regalar, esa paz que no puede dar el mundo, como lo decía Jesús en la última cena, que ojalá la tengamos ahora, que sepamos que podemos tener tormentas en el futuro, pero que Él siempre va a estar presente, aunque a veces parezca dormir, y va a responder a nuestras necesidades, y no pienso solamente en las pequeñas cosas o grandes cosas, pero siempre individuales o familiares o de nuestros pequeños mundos, sino las realidades del mundo, las cosas que más afectan a la humanidad, las cosas que, gracias a Dios, diría, nos afectan, nos preocupan, nos duelen. Jesús está allí y sí le importa, y es el único que tiene poder para calmar esas tempestades que nos asustan, es el único que tiene poder para ordenar a los males que se detengan, y es aquel que sin duda lo va a hacer tarde o temprano, porque sabemos, como digo, por su entrega en la cruz, cuánto nos ama. Que el Señor nos ayude a tener siempre esta confianza, recordar, celebrando las veces que Él se hizo presente en nuestra vida para calmar nuestras tempestades, y disponernos a fortalecernos en Él cada vez que nuestras seguridades se caigan, poner otra vez nuestro corazón, nuestra vida en sus manos. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.